Hola chiques, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a dar comienzo a esta nueva unidad y vamos a ir poco a poco introduciéndonos en la epidemiología. En esta primer parte vamos a dar algunos conceptos básicos como para empezar a trabajar con ellos. A partir de esta instancia empieza a complejizarse un poquito y empezamos a introducirnos cada vez más y a profundizar sobre estos conceptos epidemiológicos. Primero vamos a ver qué es la epidemiología, así que vamos a leer la definición. La epidemiología es una disciplina científica que estudia la distribución y determinantes de enfermedades en poblaciones humanas. La epidemiología se interesa por conocer las características de los grupos que se ven afectados por estos procesos, cómo se distribuyen geográficamente y el tiempo que los eventos de salud y enfermedad se van sucediendo, con qué frecuencia se manifiestan estos eventos y cuáles son las causas o factores asociados a la aparición de los mismos. Ahora vamos a ver algunos de los conceptos más comunes que vamos a escuchar dentro de lo que es la epidemiología, y entre ellos vamos a tener los conceptos de epidemia, brote epidémico, endemia y pandemias. Se llama epidemia a la aparición en una comunidad o región definida de muchos casos de una enfermedad con una frecuencia que claramente supera la incidencia normal prevista. Una pandemia, pan, ¿sí?, viene de todos, es una epidemia que se extiende en distintos países y continentes. Durante una pandemia hay un alto grado de infectabilidad, ¿sí?, y un fácil traslado de la enfermedad de un sector geográfico a otro, como actualmente sucede mediante los medios de comunicación a través del aire que tenemos, los vuelos internacionales que actualmente se extienden a lo largo de todo el mundo. En el término endemia, denota la presencia habitual, es decir, la prevalencia de una enfermedad o agente infeccioso en determinada zona geográfica o de grupo de población. Cuando la prevalencia de la enfermedad, tanto transmisible como no transmisible, se da en forma regular, se dice que esa enfermedad existe con carácter endémico, ¿sí? Quiere decir que es habitual de esa población. Ahora vamos a ver dos aspectos de la epidemiología. Primero vamos a hablar de la epidemiología clásica, ¿sí?, que va a enfatizar el estudio y la medición de las causas y factores de riesgo biológicos de las enfermedades específicas de cada uno de los individuos. Estas son clasificadas de manera dicotómica, ¿sí?, en enfermos y no enfermos, y se centra en los daños que han producido estas enfermedades con indicadores siempre negativos, tales como morbilidad o mortalidad en el momento o periodo determinado. El paradigma de esta epidemiología clásica se va a centrar en el riesgo, justamente. En contraposición, la epidemiología social lo que va a enfatizar el estudio en las determinantes sociales de la salud, las enfermedades y el bienestar de la población, en vez de considerarlo simplemente como un contexto en el que se desarrollan los fenómenos biomédicos. Entonces, estos determinantes van a condicionar una diferente distribución de la exposición, ¿sí?, y vulnerabilidad a los riesgos y daños de la población. La epidemiología social propugna una epidemiología de la salud, en la cual se establezcan indicadores de salubridad de la población. ¿Por qué algunas poblaciones son menos saludables que otras? Entonces, de esta manera va a estudiar también aquellos contextos, ¿sí?, que establecen aquellos indicadores que nos van a ir ayudando a saber el porqué de estas poblaciones en relación a otras. ¿Cuáles son las aplicaciones de esta epidemiología? En el campo de la salud pública, como es nuestro caso, existen diversos modos de aplicar los enfoques epidemiológicos. Algunos de ellos son conocer la situación de la salud de la población en general, medir el efecto de ciertas medidas terapéuticas, evaluar
el efecto de nuevas drogas o el impacto de nuevos procedimientos. Estudiar las causas que provocan las enfermedades, identificar grupos humanos que requieren ser atendidos prioritariamente ya que son vulnerables, ¿sí?, o predispuestos, y medir el impacto de las acciones de salud, como son por ejemplo la vacunación, la eficacia y la eficiencia de estas decisiones adoptadas, evaluando así de esta manera los servicios de salud que se han prestado. Y también es conocer la evolución de las enfermedades, que es lo que se da en la epidemiología clínica. Ahora vamos a hablar de algunos términos, además de estos que habíamos hablado, de endemia, pandemia, epidemia y brote epidémico. Vamos a hablar de cómo se clasifican estos números que se van a ir obteniendo y empezamos a relacionarnos con estos conceptos nuevos como son cifras absolutas y frecuencias relativas. Las cifras absolutas dan una idea de la magnitud o volumen real de un suceso. Tienen la utilidad para la asignación de recursos, ¿sí? Es decir, dónde tenemos que enfocar estos recursos de los cuales dispone los servicios de salud, dirigidos a qué comunidad en particular, en base a estos números que nos devuelven. Al efectuar comparaciones, el uso de las cifras absolutas tiene ciertas limitaciones, puesto que no alude a la población de la cual se obtienen, simplemente nos devuelven un solo número. Sin embargo, la comparación de estas cifras absolutas referidas a la misma población en diferentes periodos de tiempo corto puede ser un estimador de riesgo, ¿sí?, al mantenerse ciertas constantes en el denominador. Por ejemplo, en esta tabla que vienen ustedes en esta imagen acá a la derecha, vamos a ver los fallecimientos, ¿sí?, que se dieron día a día provocados por el coronavirus en la población de España. Nosotros vamos a ver la muerte de cada día de la población completa y lo que nos está devolviendo es un número entero, es una cifra absoluta, ¿sí? Lo que no nos dice es la proporción en relación a la cantidad de personas enfermas o en relación a la cantidad de población en general. Solamente nos van a decir qué día en particular han fallecido más personas por coronavirus. Acá, por ejemplo, se evidencia que el día 2 de abril del 2020 tuvieron más de 950 personas fallecidas, por lo cual ese día en particular solo es una cifra absoluta que nos puede dar una idea comparativamente con otros días. Se podría deducir que a medida que fuimos avanzando hacia el 11 de abril, estas cifras de fallecimiento fueron disminuyendo. Entonces, estos nos van a dar solo cifras absolutas. Lo que no sabemos es acorde al porcentaje de personas contagiadas, por lo cual estas cifras solas son bastante limitadas en cuanto a la información que nos están brindando, ¿sí? Solamente nos va a decir, en comparación día a día, cuántas personas fallecieron. Mucho más rico es el número cuando yo puedo decir de aquellas personas que se hayan contagiado cuántos fallecieron, porque eso me ayudaría a mí a poder evaluar el sistema de salud que está atendiendo a estas personas. No sé si se entiende la diferencia entre un concepto y el otro, si no lo vamos a ir reforzando en la clase de presencial. En relación a las tasas, estas tasas están compuestas por un numerador que expresa la frecuencia con la que ocurre un suceso. De esta forma se obtiene un cociente, ¿sí?, que representa la probabilidad matemática de que ocurra un suceso en la población en determinado tiempo definido. Cuando el denominador se trata de población general, para fines de cálculo de población expuesta, se usa como convención la mitad del año, ¿sí?, para hacer una proyección a corto plazo. Y por razones prácticas, el cociente obtenido siempre se aplica a algún múltiplo de 10, que puede ser 10, 100, 1000, 10.000. ¿Cómo sería esto? Como vemos acá en la imagen, ¿sí?, nos está diciendo en este caso la tasa de mortalidad en relación a la edad, ¿sí? Esto es en China. Entonces, ¿qué dato nos estaría dando? Nos dice que menores de 9 años
no han fallecido, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos acá evidenciado que esta barra no supera el 0. En cambio, alcanzó un número en relación a las personas entre los 10 años y los 39. Va aumentando ese número entre los 40 y los 49. Entre los 50 y los 59 sigue creciendo, entre los 60 y los 69 sigue creciendo, aumenta considerablemente a casi el doble de entre los 70 y los 79, y cuando supera los 80 años en un grupo de 80 hasta la edad máxima, vamos a tener el mayor porcentaje de tasa de mortalidad. Entonces, en relación a este concepto que decía, por razones prácticas, el cociente obtenido se aplica por algún múltiplo de 10. ¿Y acá dónde está el múltiplo de 10? En la palabra porcentaje. Nos dice por ciento, quiere decir de cada 100. Por lo cual, 14 personas de cada 100 personas mayores de 80 años fallecen por coronavirus. Esto quiere decir, del total de personas de esta edad, del total de personas que han fallecido por coronavirus, ¿sí? 16 personas de cada 100 son mayores de 80 años. Y así podemos ir haciendo la comparación hasta llegar a 0, que es en el caso, o sea, ninguna persona de cada 100 habitantes menores de 9 años fallece por coronavirus. Esa sería la lectura cuando hablamos de tasas, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de razones, va a comparar dos conceptos, ¿sí? Dos conceptos que son diferentes y que uno no contiene al otro. ¿Qué quiere decir esto de no contiene? Expresa la relación entre dos sucesos, ¿sí? Por ejemplo, no estamos hablando del total de la población, tantos son hombres, porque entonces la población contendría el número que obtengamos de hombres. Lo que está haciendo es decir, estos son la cantidad de hombres que tenemos y esta la cantidad de mujeres. Al comparar ambos datos, obtenemos una razón. A razón, por ejemplo, en la primera imagen tenemos 3 hombres y 3 mujeres, lo que quiere decir que hay 3 hombres y 3 mujeres. La relación es 1 a 1. La razón en este caso es 1 a 1. Cada un hombre, una mujer, ¿sí? En cambio, en esta segunda imagen vemos que hay 3 hombres y 6 mujeres, por lo que decimos que cada un hombre tenemos 2 mujeres o cada una mujer medio hombre, lo cual suena bastante raro de mencionar, por lo cual lo llevamos a un número más racional que sería un hombre por cada 2 mujeres. ¿Por qué? Porque la relación es entre 3 hombres que iría arriba, entre 3 hombres que iría arriba y 6 mujeres que va abajo. De esta división, de esta razón, ¿sí?, se obtiene el cociente, que es 0,5. Para llevarlo a un número más lógico, ya que medio hombre no existe, lo que hacemos es, en este caso, duplicar el número para que sea aceptable al raciocinio humano, que es decir, un hombre cada 2 mujeres. En el último caso vemos que acá se invierte la relación. Entonces tenemos 6 hombres y 3 mujeres, por lo cual tenemos 6 hombres divididos 3 mujeres. Esta razón nos da 2. ¿2 qué? 2 hombres por cada mujer. Esto se lee en base, ¿sí? Por eso se lee así, se lee en base a la cantidad, o sea, al número que nombramos primeramente. Decimos que hay 6 hombres por cada 3 mujeres, por lo cual la razón es de 2 hombres por cada mujer. Así se lee, ¿sí?, la razón.
A diferencia de las tasas, el numerador no está incluido en el denominador, ¿sí? Y no hace referencia a una población expuesta a nada. En este caso, la interpretación del cociente no alude a una probabilidad o un riesgo, como es el caso de la tasa. En relación a las proporciones, expresan simplemente el peso relativo, o sea, la frecuencia que tiene un suceso respecto a otro que lo incluye. Es decir, que el denominador incluye al numerador. Las proporciones no se interpretan como probabilidades ni tampoco otorgan un riesgo, puesto que no se calculan con la población expuesta al riesgo. Por ejemplo, como vemos en la gráfica de al lado, en este caso lo tenemos expresado por porcentaje, por lo cual nos da una idea que es de cada 100. Es decir, que nosotros tenemos de cada 100 infectados con COVID-19, 81% de los casos, es decir, 81 casos cada 100, presentan una enfermedad de forma leve. 14 personas de cada 100 van a encontrarse en un estado severo y 5 de cada 100 van a estar en un estado crítico. Es decir, que en este caso, estos números que estas proporciones que nos están brindando, este 81, 14 y 5, están contenidas en los 100 infectados. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, como estamos hablando de proporciones, el denominador incluye al numerador. Bueno, chicos, espero que se haya entendido. Nos vamos a encontrar en clase y vamos a hacer varios trabajitos para poder reforzar estos conceptos. Que anden bien y que tengan buena semana.